Bueno, hola a todos, buenas noches a todos los del diplomado. En esta sesión vamos a hablar específicamente de monitoría y control del proyecto en términos de tableros de control. En el tema de tableros de control básicamente tiene que ver mucho con el área de la gestión de las comunicaciones. Voy a hacer un paréntesis aquí, vamos a estar moviéndonos en algunas ayudas que tengo para ustedes, desde utilizando cosas que tenemos en internet y algunas cosas que hemos trabajado en la especialización y con los grupos que dirijo. Entonces voy a estar saltándome de una pantalla a otra para irles mostrando algunas cosas. Inicialmente, pues voy a irme a esta página que estamos viendo, que es la del libro del ABC del director de proyecto que les he compartido. En este momento estamos viendo pues nuevamente repasando un poco nuestra matriz de procesos, la matriz del PMI, dada por el PMI, donde tenemos nuestras áreas de conocimiento y nuestros grupos de procesos, pues básicamente para dirigirme específicamente a donde están ubicados específicamente los tableros de control. Los tableros de control hacen parte del área de comunicaciones, porque los tableros de control ya lo vamos a ver en detalle, pero para adelantarme un poco, lo que van a permitir es mostrar gráficamente cómo está el proyecto, la información del proyecto. ¿Qué información? Pues ya vamos a ver cómo vamos hilando un poco más en detalle para llegar a, digamos, a mostrar esa información. Pero lo que quiero es un poquito ubicarnos en nuestra matriz. Esto hace parte de la gestión de las comunicaciones. Y para determinar qué información, qué tipo de tablero, etcétera, etcétera, pues hablamos de la planificación de las comunicaciones, luego hablamos de gestionar las comunicaciones y mantener o monitorear las comunicaciones. Entonces, voy a trasladarme un poquito por aquí, como les decía, voy a trabajar con varias pantallas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito, me voy a apoyar en este sitio web que ustedes están viendo acá, en donde hablamos específicamente de un concepto denominado Balance Scorecard, que seguramente muchas de sus organizaciones lo manejan, y es la forma en cómo se va de alguna manera midiendo, mostrando los resultados de los indicadores de desempeño de la organización. Entonces, básicamente el tablero de control está muy focalizado, digamos, en esta técnica, en esta herramienta llamada Balance Scorecard, y el tablero de control, pues básicamente como una herramienta en la dirección de proyectos. El tablero de control, también conocido como TDC, es una herramienta básicamente administrativa, generalmente la sacamos del campo de la gestión de la administración de las empresas y que pues es aplicable a cualquier organización o a cualquier proyecto y cuyo objetivo pues su utilidad básica es diagnosticar adecuadamente una situación y se define como el conjunto de indicadores, y aquí está como la palabra clave a la que quería llegar, perdón, cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación. En este caso, en realidad, del proyecto. Lo estamos llevando al proyecto. Es un contexto o un concepto sacado, como lo dice la administración de empresas, pero aplicado muy bien aplicado a la dirección de proyectos. Entonces hablamos de indicadores. Entonces me voy a volver nuevamente acá a nuestra tabla de procesos del PMBOK, en donde básicamente lo que tenemos que hacer aquí es, oiga, si vamos a mostrar indicadores, porque además quiero decirles una cosa y es que los tableros son gráficos, esa es como la condición del tablero. Ya vamos a ver algunas características, obviamente cada uno puede desarrollar el tipo de tablero que quiera, pero el tablero tiene una característica básica y es que debería ser gráficamente, no debería tener explicaciones, sino que debería ser una herramienta gráfica en donde generalmente es diseñada en primera instancia para un grupo de personas directivas, pero que luego va evolucionando y no puede tener diferentes tipos de información a diferentes tipos de niveles de la organización en relación al proyecto. Entonces, cuando hablamos de indicadores, pues tenemos que pensar en nuestras áreas de conocimiento y en los indicadores de la gerencia de proyectos. Generalmente uno se va más como a los indicadores de cronograma y costo, obviamente de calidad de nuestra restricción, pero aquí quiero irme a todas las áreas de conocimiento pueden tener definidos unos indicadores. ¿Dónde está específicamente el quid de esto? Que cuando estemos desarrollando nuestra planificación en cada uno de nuestros planes, ¿sí? Aquí los estoy señalando en cada área de conocimiento, en el plan del alcance, el cronograma, el costo, la calidad, los recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Pues nosotros cuando planificamos, recordemos que planificamos lo que vamos a hacer dentro de la planificación, pero también planificamos cómo vamos a hacer nuestra ejecución y nuestro control. Entonces, en ese control
pensar en esa planificación de ese control, uno debería pensar en indicadores que nos permitan medir que estemos cumpliendo con las expectativas de cada una de las áreas de conocimiento. ¿Sí? Entonces uno pensaría, venga, ¿y cómo defino específicamente un indicador para el área de alcance? ¿Sí? Como lo decía anteriormente, pues es mucho más fácil para el cronograma, el costo, la calidad. Ahí es donde nos toca empezar un poquito a ahondar en qué organización estamos, qué quiere la organización, qué quiere el gerente de proyecto, qué condiciones están dadas por la organización para desarrollar el proyecto. Y entonces yo me centro aquí un poquito nuevamente en cuando estamos trabajando en la planificación del alcance, en donde, cuando recopilamos los requisitos, pues nosotros también tenemos que pensar de alguna manera que en los requisitos, nosotros hablamos de los requisitos del proyecto y del producto. Cuando hablamos de los requisitos del producto, pues hablamos de temas muy específicos, técnicos, calidad, características específicas del producto como tal. Cuando hablo del proyecto, pues también hablo de requerimientos del proyecto enfocados en temas de lo que estamos hablando aquí específicamente desde la información, entre muchos tantos, ¿no? Entre cumplir unos criterios de aceptación y definir cómo se considera exitoso el proyecto cuando se termine, cómo se va a medir esto. Definitivamente el recopilar los requisitos pues involucra también que nos focalicemos en el proyecto. Y dentro de esa recopilación de requisitos, y una de las buenas prácticas y lecciones y tips que les puedo dejar es que hay que trabajar mucho en el tema de las comunicaciones. Es decir, ¿qué es lo que espera el sponsor y los interesados claves o los interesados después de que usted ha hecho un análisis de interesados? Porque acuérdense que la recopilación de los requisitos tiene como entrada esta identificación de los interesados, es mirar en términos del proyecto cuáles son las expectativas, o sea, cuáles son los requisitos que debemos cumplir, ¿sí? De pronto alcanzar el proyecto en un tiempo esperado, con un costo esperado, con unas, no sé, reservas de riesgos conocidos esperadas o ya definidas, pero hablo un poco más de la administración. Y en ese ahondar es sentarse con el sponsor y definir, y con los interesados claves, qué información quieren, qué tipo de información quieren, a qué nivel, qué información está restringida, a qué nivel se quiere la información y para quién es la información, porque si bien es cierto, pues vamos a tener de alguna manera los mismos resultados, esos resultados pueden ser vistos de diferentes ópticas. Es como cuando hablamos de una vista y un punto de vista. La vista es lo que vamos a ver en conjunto, que está desarrollada por los puntos de vista de diferentes stakeholders. Entonces uno podría decir que la vista es el informe, lo que vamos a mirar todos en conjunto o independientemente, que nos da la misma información, pero los puntos de vista es quién va a mirar esa información. Entonces, si yo hablo de una junta directiva, probablemente no tenga que ir a un detalle específico como lo necesitarían los que realmente están siendo parte del equipo y desarrollan las tareas y actividades definidas en el cronograma. Entonces, nos toca sentarnos a mirar esto. ¿Qué les puedo compartir? He tenido diferentes proyectos en donde nos han pedido diferentes tipos de información. Hace algún tiempo, hace aproximadamente como un año, tuve la posibilidad de gerenciar un proyecto donde nos pedían un informe mensual, un informe trimestral, informes semanales y informes cada 6 meses. ¿Sí? Entonces teníamos, digamos que en orden sería el semanal, el mensual, el trimestral y el de cada 6 meses. Cada uno de los informes, obviamente, pues tenía que coincidir en su información porque no, digamos que el informe, en la manera como se representa la información, pero la información debe ser la misma en términos del dato pues, que se da. Sin embargo, cada informe de estos iba dirigida a diferentes grupos de stakeholder y cada uno de esos grupos de stakeholder pues definieron o definimos conjuntamente qué querían ver, cómo lo querían ver, cómo era, digamos, eficiente para ellos para tomar sus decisiones. Entonces, por ejemplo, en uno semanal especificamos que este semanal estaba dirigido más a la operación, no decir operación, sino al equipo de proyecto, porque recordemos que la operación es diferente del proyecto, al equipo de proyecto que estaba en el día a día. Entonces ahí teníamos un, digamos, informe de seguimiento muy detallado a nivel de actividades. Casi como un tablero Kanban como el que vimos por allá una vez entre lo que me dijeron que sí lo manejaban, más o menos algo así. Y digo más o menos algo así porque uno se sienta con los interesados y define exactamente qué quiere ver. Cuando nos fuimos un poco más a los semanales, esto ya iba específicamente, digamos, a el coordinador o el gerente de proyecto del lado del sponsor, que quería tener un poquito más de información un poco más estructurada
en términos de no ir al detalle, sino a algunos indicadores más específicos como el CPI, el índice de desempeño del costo, el índice de desempeño del cronograma, indicadores de compromisos, de cumplimiento de compromisos, etcétera, etcétera, que también se definieron con él y que se estructuraron para mostrarlos gráficamente, que es lo interesante, mostrarlos gráficamente. Luego nos subimos a uno mensual, que iba a la junta directiva, en donde básicamente estaba el sponsor y algunas personas de la junta directiva, en donde hacíamos una recopilación de toda la información semanal y la consolidamos en un informe mensual de una sola vista, que es el tablero en sí, el tablero de control que hicimos para ese proyecto, en donde básicamente a través de una vista se tenía la información específica de todo el proyecto. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y en términos de los trimestrales y los de cada semana, era un poco más para la interventoría y para otro grupo de stakeholders que requerían información acerca del riesgo del proyecto y otra serie de cosas que se reportaban cada semestre dentro del desarrollo del proyecto. Entonces, pues básicamente eso es a donde quería llegar. Cuando uno arranca en esta etapa del alcance y recopila requisitos, no se queden solo los requisitos del producto, hay que mirar también los requisitos específicos del proyecto en términos de información. Informes, qué se requiere, cada cuánto se requiere, qué información debe tener, en qué estructura, debo seguir alguna estructura establecida por la organización, eso es lo que llamamos los activos de procesos de la organización, en donde seguramente tendrán algunas plantillas o no, o nos toca definirlas conjuntamente, ¿listo? Y luego pues toca mirar qué información se va a mostrar. ¿Cuál es la idea? Uno como gerente de proyecto pues sí define desde la planificación indicadores para cada una de las áreas, ojalá digamos que en consenso con el sponsor, y ya después cuando se arman los informes, pues tú tienes la información que ya solamente mostrar la que se debe mostrar. Entonces, uno pensaría, bueno, ¿cuál podría ser un índice o un indicador de alcance? Pues uno tiene que pensar, oiga, ¿de qué está compuesto el alcance? El alcance está compuesto de requisitos y de entregables y de supuestos y de restricciones. Interesante desde la óptica de un sponsor, porque lo he validado y les he propuesto, por ejemplo, mirar cómo vamos con el cumplimiento de los requisitos, que eso está en la matriz de trazabilidad de requisitos, que es la salida de este proceso de recopilar requisitos. Y también sería interesante mirar cómo va la evolución de los entregables en términos de, cuando hablamos por allá de, perdón, de valor ganado, en términos de cuánto hemos avanzado y cuánto deberíamos avanzar. Es decir, el avance real comparado con el avance planificado, ¿de acuerdo? Y eso le da una idea específica al sponsor, un panorama de cómo van los entregables. Uno podría pensar en eso y es lo que les puedo de pronto recomendar. Si yo voy un poquito más en detalle, pues podría mirar cuántos entregables en realidad ya se han finalizado con aceptación, y para eso pues se involucra el proceso de validar el alcance. Y también tenemos el tema de cronograma. Si nos pasamos a cronograma, pues es un poco más fácil de mirar algunos de los indicadores que vimos en valor ganado, como igual, cuánto deberíamos haber avanzado a la fecha, cuánto vamos, eso podría ser un SPI, o indicadores de proyección de cuándo vamos a terminar, como un SAC, un estimado de la conclusión del cronograma, o un estimado del tiempo que nos faltaría para ejecutar de acuerdo a cómo se ha comportado la ejecución del cronograma, podría ser. En costo, pues en costo es un poco más fácil porque tenemos todos los indicadores de valor ganado en términos de el CPI, el indicador de desempeño del costo, todas las proyecciones que vimos, la variación del costo, ¿sí? El EAC, el ETC, el CPI, el TCPI, etcétera, etcétera, que pueden dar, digamos, luces sobre sobre cómo va específicamente nuestra ejecución del costo del proyecto, ¿sí? Y para hacerlo un poco más gráfico, podríamos comparar o hacer una gráfica de curva S en donde nos muestre cómo va lo planeado versus lo ejecutado en términos de costo y de avance o de valor ganado, que es la base de nuestro cronograma en términos de producto o de actividades. En calidad, pues es mucho más sencillo porque tenemos nuestras métricas de calidad, y en las métricas de calidad podemos ir mostrando cómo se van comportando esas métricas de calidad de los productos o asociadas al producto y al proyecto, aunque muchas de proyecto pues se te van a duplicar porque ya las hemos visto aquí anteriormente. En recursos podemos pensar en varias cosas, depende de lo que se haya planificado. Puedo mostrar, si yo estimé, por ejemplo, en una, digamos, en horas hombre, pues puedo mirar o mostrar gráficas de horas ejecutadas versus horas planeadas, mostrar quién es el que tiene mayor rendimiento, mayor cumplimiento en términos de fechas, quién está entregando en la fecha establecida,
quién tiene y quién no tiene mayores reprocesos en términos de los recursos, todo esto para, digamos, aparte de mostrar, pues, hacer análisis de cómo podemos mejorar. En comunicaciones, pues podemos tomar nuestra matriz de comunicaciones y establecer qué comunicaciones se han enviado de acuerdo a lo planificado, y sobre todo aquí les pediría mirar la efectividad de las comunicaciones. En la efectividad de las comunicaciones, pues si queremos medir la efectividad nos toca planificar algún tipo de actividad que me permita medir esa efectividad para que no sea subjetiva. Eso puede ser alguna encuesta, alguna validación de que las personas sí estén leyendo y entendiendo las comunicaciones. Y devolviéndome un poquito a recursos humanos, también podríamos mostrar una evaluación de desempeño, pero para eso tendríamos que planificar esa evaluación de desempeño, como por ejemplo una 360 grados, y recopilar toda esta información para poderla mostrar en un indicador. Indicadores hay muchos, lo importante es poderlos planificar, que estén las actividades en el cronograma, que se lleven a cabo las mediciones cuando se deben llevar, para que podamos hacer no solamente calcular el indicador, sino tomar acciones sobre el indicador. En riesgos, pues tenemos un montón. Podemos hacer un indicador de cómo va la ejecución de las reservas, de qué tan, de acuerdo a la reserva que me queda, si es suficiente o no suficiente para lo que queda del proyecto, si los riesgos se me han materializado, cuál ha sido el impacto, eso también lo puedo llevar a un indicador. Qué tan riesgoso está el proyecto, también lo puedo llevar a un indicador o una gráfica. En adquisiciones, pues también, cuando yo planifico las adquisiciones, puedo tener métricas de calidad de las adquisiciones, de cumplimiento de las adquisiciones, de costo de esas adquisiciones y las desviaciones que podemos tener. Y en interesados también podemos hacer básicamente un tipo, pero aquí también nos tocaría cómo hacer eso, planificar desde el principio si queremos ver el estado de los interesados en términos de validar qué tan satisfechos están o dónde los tengo o los quería tener, pero para eso pues toca planear algún tipo de encuestas. Y también podrían validar o sacar un indicador de cumplimiento y efectividad de la gestión de los interesados que se supone pues se ha planificado. Entonces, como ven, todo va a parar siempre en la planificación, es que hemos planificado, y esto sí se lo sugiero que lo piensen siempre que están planificando, es cómo van a mostrar esos avances de cada una de las áreas de conocimiento. Y así no los deban mostrar, deberíamos llevarlos internamente como gerentes de proyecto, porque esto nos permite hacer lo que vimos en la primera sesión conmigo, que es, oiga, yo voy ejecutando, voy tomando datos, voy comparando contra lo planificado, miro mis desviaciones, ¿cierto? Y hago análisis de desviación y empiezo a tomar decisiones para poder volver la ejecución del proyecto al curso según lo planificado, si es que estoy desviada. Entonces, pues dicho esto, voy a pasarme nuevamente acá donde estamos y decimos, bueno, ya sabemos que los tableros de control van a mostrar nuestros indicadores, ¿de acuerdo? Y la idea es que esto nos permita controlar y tener mayor conocimiento de la situación, en este caso del proyecto, y tomar decisiones. Entonces, hay algunos tipos genéricos de tableros. Vamos a mostrar aquí como, digamos, los conceptos, y luego les muestro cómo podrían hacerlo, de algunos ejemplos, pero esto es más de creatividad. De creatividad, pero tienen que tener cuidado con la creatividad, porque la creatividad va asociada de la mano con lo que quiere ver el sponsor y los interesados que van a ver y deberían entender estos tableros, porque a veces uno se pone muy de proactivo y coloca cosas que ni siquiera entienden, de pronto un valor ganado no lo entienden si no lo hemos explicado, o hay cosas que pecamos por mostrar y el sponsor no quería que mostráramos, entonces por eso todo esto tiene que estar validado por el sponsor que queremos mostrar. Entonces hablamos del tablero de control operativo. Como sabemos, pues en nuestro proyecto no hay temas operativos, es más bien como el día a día de la ejecución del proyecto. Entonces, este permite hacer seguimiento por ejemplo, de manera diaria, ¿sí? Entonces, de manera diaria llevado a nuestro proyecto, estamos hablando de las actividades diarias, qué están haciendo, quién están haciendo, y pues un tablero de control muy sencillo, me voy a pasar por acá, pues era el que yo les hablaba a ustedes de Trello, es un tablero de control Trello, ¿sí? Voy a meterme por aquí a los tableros de control de mis proyectos, en donde Trello es básicamente un tablero de control, es un tablero de control pues bajo el esquema de Kanban, ¿cierto? Y fíjense que este es un tablero de control muy sencillo del día a día, qué estamos haciendo, quién lo está haciendo, cuándo se nos vence, ¿sí? Para esto hoy en día hay muchas herramientas gratis como esta Trello, o Jira, que es la que se está utilizando hoy en día mucho, que también nos permite tener un tablero de seguimiento pues del día a día, ¿de acuerdo? El tablero de control directivo, que como su nombre lo indica, pues es monitorear los resultados, digamos, del proyecto en temas
claves en que puede segmentarse. Por ejemplo, yo podría hacer un tablero de control directivo para el sponsor en donde le muestro específicamente los indicadores de valor ganado o algunos indicadores de la triple restricción. La triple restricción estuvo. ¿Sí? Hablamos de un estratégico, este nos muestra información un poco más, digamos, interna y externa. Habla aquí, digamos, del tema del proyecto. Esto es como un poco más llevado al tema de nos invitan a una reunión estratégica o esas reuniones que hacen los comités cada mes, en donde tenemos que mostrar el estado del proyecto. Entonces aquí les sugiero pues también algunos indicadores muy claves como la triple restricción, algo de riesgos probablemente, ¿sí? Que permitan darle una idea de cómo hemos avanzado en el proyecto digamos, a la junta directiva. ¿Listo? Pues hay una integral donde dice que integramos diferentes puntos de los que ya vimos, pero esto es pura creatividad, por favor. Esto es importante, miren, algunas características es que debe reflejar solo información cuantificable, lo que les decía, aquí no tiene explicaciones, aquí básicamente lo que se muestra son indicadores, aunque a veces hay tableros muy creativos donde se pueden hacer como algunas gráficas que permitan de manera sencilla mostrar algunas cosas que no son tan cuantificables, pero que se pueden llevar a barras o a un tipo digamos, de mostrarlas un poco más gráficamente, ¿sí? La idea es evaluar situaciones no responsables, entonces la idea de un tablero es que uno pueda mirar efectivamente cómo está el estado del proyecto para tomar decisiones, ahí no muestra quién tuvo la culpa o quién no, simplemente son los resultados, ya el análisis que se haga viene acompañado del tablero en la exposición y en el tiempo que tenga el gerente de proyecto para hacer esa sustentación y también, digamos, dependiendo de la reunión que se haya pactado, digamos, el objetivo de la reunión, ¿sí? Me dice, no reemplaza el juicio directivo ni tampoco focaliza totalmente la acción directiva. Esto básicamente es para diagnosticar y tomar acciones correctivas. Y básicamente, digamos que es un tablero que busca, es más bien diagnosticar y mirar cómo está la situación del proyecto de manera como muy ejecutiva para tomar decisiones, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Voy a mostrarles por aquí unos. Cuando ustedes buscan en Google tableros de control en la gerencia de proyectos, fíjense que estamos en proyectos porque si no les muestra otro tablero de control, el contexto de tableros de control. Perdón, el significado depende mucho del contexto. Si ustedes buscan tableros de control, hay de electricidad, etcétera, etcétera, entonces uno lo busca más como enfocado a la gerencia de proyectos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? El tablero de control básicamente tiene una característica que a veces es muy difícil de cumplir y es que debería ser una vista, así como la que tengo acá. No debería haber como muchas hojas, sino una sola vista, donde el que lo vea puede entenderlo y extraer información para tomar decisiones o para opinar o para pedir algún tipo de aclaración que obviamente se necesita por parte del gerente de proyectos en ahondar, ¿sí? Las gráficas pueden ser seleccionadas dependiendo específicamente de lo que se quiera mostrar. Este que estoy señalando acá, que son semáforos de avance de actividades, pues generalmente se utiliza un poco para lo que les decía del tablero más un poco operativo, el del día a día. Para un tablero, digamos, un poco más directivo, se sugieren las gráficas que estoy señalando, ¿sí? La gráfica, pues ustedes la pueden seleccionar dependiendo específicamente del indicador para ver cómo lo pueden mostrar. Yo les recomiendo que no se llene mucho de barras, generalmente se utilizan muchas barras, entonces como que también se pierde que las personas se interesen por el tablero porque tienen demasiadas barras, trabajen con los colores. Hay que hacer, hay que sentarse y hacer un poquito de diseño, hay que hacerle diseño. Veamos este otro, ¿sí? Estos que tienen básicamente, digamos, este tipo de colores, imágenes, bueno, eso no nos sabe muy bien. Nos ayuda muchísimo, digamos, a llamar la atención específicamente de los que son los interesados finales que van a leer el informe y que nos interesa que el informe pues se mire. Este tipo de tacómetros son muy chéveres, los pueden utilizar, por ejemplo, para mostrar el CPI, el SPI, ¿sí? Las barras para mostrar los avances en términos de los entregables,
¿sí? Este tipo de gráficas que tenemos acá también puede mostrar lo planeado versus lo ejecutado en términos de, no sé, cualquiera. Aquí abajo podríamos tener específicamente, esto es como presupuesto, lo que está mostrando acá, pero esto se puede combinar con las personas y las horas ejecutadas, o sea, esto es de pura creatividad. Es una herramienta muy chévere, algunas son muy pesadas. Este que estoy mostrando acá está hecho generalmente en software que ya está, digamos, hecho a la medida. Este es un poco más específico, tiene mapas y combinación de cosas. Hay una herramienta que se llama Tableau, que es muy chévere, la pueden utilizar. Hay que cacharle un poquito, hay una versión free también. Y que puede sacar este tipo de gráficas. De hecho, esas herramientas pues funcionan como apps y digamos que el sponsor puede estar monitoreando, digamos, desde su celular el estado del proyecto en algún momento crítico, por ejemplo, si se requiere, o uno como gerente de proyecto también. ¿De acuerdo? Miremos entonces un poquito, a ver, miremos por acá, perdón, ¿sí? Voy a pasarme ahora por aquí a decirles cómo se va construyendo un tablero de control. Entonces, lo que tienen acá es un ejemplo de algo que llamamos el archivo de seguimiento. Este archivo, pues yo se los compartí en los archivos que les envié hoy por correo electrónico. Yo lo que les recomiendo es, mire, cuando uno construye todos estos planes, voy a volver acá, cuando uno construye que el plan del alcance, que el plan del cronograma, o está planificando en cada una de estas áreas de conocimiento, si uno reevalúa un poquito, tiene matrices. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de requisitos, aquí digamos que tenemos el cronograma, y el cronograma pues puede ser llevado también a un Excel como forma de matriz. Los costos también pueden ser llevados como una matriz. Obviamente la matriz, las métricas de calidad en una matriz, la planeación de los recursos, las comunicaciones tienen su matriz de recursos, su matriz de riesgos, su matriz de adquisiciones, su matriz de interesados. En realidad usted todo esto lo puede llevar a matrices, y aquí lo voy a explicar desde el punto de vista en donde no tenemos un software, porque como les digo, pues ahora hay software que nos ayudan a controlar la mayoría de las áreas de conocimiento. No todas, pero la mayoría. Entonces, ¿qué hicimos acá? Básicamente lo que hicimos acá, en este archivo, que como les digo, les compartí, no es para un ejemplo, usted lo puede pues trabajar de pronto con algunas ideas maravillosas o ajustarlo a lo que ustedes requieren. Pues lo que va mostrando, lo que hicimos aquí fue básicamente en cada una de las hojas del archivo tener nuestras matrices. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿recuerdan el actual cost? El que vimos en la clase de valor ganado. Entonces aquí tenemos básicamente el cronograma de actividades, toda la planeación en términos de, aquí como lo estamos haciendo en horas, la tenemos en horas, quienes son específicamente las personas que intervienen o el grupo de trabajo que está interviniendo, las horas que están planificadas, el total de las horas planificadas a nivel de actividades, paquete de trabajo y cuenta de control. Y aquí, pues, como ustedes empiezan a ver, se empieza a llevar toda la ejecución. Estos son un ejemplo. Obviamente esto va creciendo. Entonces aquí tengo la ejecución a un punto de corte y voy sacando comparativos. Cuando uno no tiene una herramienta como hablábamos ese día, pues toca con un Excelito y uno va llenando aquí la información. Fíjense que tenemos las fechas reales de inicio y finalización de cada una de las actividades, las horas reales que se ejecutaron, ¿cierto? Y también tengo un comparativo que me saca las diferencias positivas o negativas. Entonces uno puede ir haciendo este tipo de cosas. De aquí pues podemos sacar un montón de gráficas e indicadores, como los que les hablaba. ¿Quién entregó a tiempo, por ejemplo, cierto? ¿Quién gastó más o menos horas? ¿Sí? Esto, como les digo, el indicador solamente me dice el resultado. Ya uno lo que tendría que hacer es, por ejemplo, en este caso tenemos un negativo, es empezar a ahondar si cuál es la causa raíz por la cual, digamos, incrementamos las horas que teníamos que, seguramente planeadas para hacer este trabajo, que era, mira, 57 y nos gastamos 97, empezar a hacer un análisis de causa raíz para saber si es que me quedé corto en las estimaciones, o si es que la persona que contraté no tenía los conocimientos, o qué fue lo que pasó para hacer un análisis causa raíz. Miremos otra hoja por aquí. Fíjense que aquí ya tengo de esta hoja de costos, tengo un resumen, ¿cierto? Entonces aquí voy mirando un poco el complemento en términos de horas, etcétera, etcétera, y voy sacando específicamente mis indicadores. Lo que tienen acá es a nivel de fases, ¿sí? De la primera línea de la WS tienen, en este ejemplo, levantamiento, diseño, desarrollo, implementación y gerencia.
me está diciendo el total de requisitos por cada uno. Fíjense que este proyecto tiene que cumplir 61 requisitos en todo el proyecto. Me dice cuántos están planeados a la fecha y cuántos se han avanzado. Entonces, a la fecha que se hizo el corte de este dato que tengo acá, entonces se había planeado la fecha 32 requisitos tenerlos y pues realmente teníamos 32, ¿sí? Y así sucesivamente, y entonces me está mostrando también el cumplimiento real y el cumplimiento planeado, y ya con estos datos pues yo puedo ir, fíjense, graficando, ahí teniendo los datos uno puede graficar cualquier cosa que quiera. ¿De dónde salió en realidad esta gráfica del cumplimiento de requisitos? Esa gráfica salió de esta tabla que se llama alcance, en donde, como ustedes pueden ver, básicamente lo que tenemos son los entregables, los requisitos, el estado de requisitos, los avances, ¿sí? Fíjense que aquí empezamos a hacer seguimiento, la tabla pues nos va ayudando un poquito cuál es el avance, si tuvimos controles de cambio, si hubo gold plating, si se cumplió, si hubo acciones correctivas, preventivas. Ustedes se pueden, como les digo, básicamente inventar su propia tabla. Aquí tenemos otro seguimiento, otra fecha de corte, y aquí me dice que ya se finalizó. Y fíjense que teniendo estos datos en este detalle, ¿sí?, pues nos ayuda a poder sacar gráficas como esta que estamos viendo acá. ¿Listo? Asimismo, con esta tabla de registro de costos y las fechas reales, ¿cierto? Pues yo puedo tener específicamente mi curva S, que es la que ustedes están viendo acá. Yo siempre les sugiero cuando empiezan a tener como algo así en Excelito formulado antes de irse como a un, digamos, un programa o un software específico hasta que ustedes puedan entender en detalle qué es lo que tienen para poder configurar el software y no al revés porque de pronto se pueden ir enredando. Entonces lo que tienen acá es todo lo que es los indicadores de valor ganado. Fíjense que tenemos aquí unos cortes que están siendo en realidad cada 15 días, ¿de acuerdo? El avance programado, o sea, ese es el avance planificado. Fíjense que a esta fecha deberíamos ir al 4% según lo planificado y esta 34, esta columna lo que nosotros llamamos en la clase de valor ganado PB. ¿Listos? Por aquí tenemos un PB2 y es básicamente porque hubo un control de cambios. Cuando hay un control de cambios, pues se va llevando específicamente la trazabilidad. Aquí está en términos de porcentaje y aquí está en términos de costo. Y fíjense que aquí empieza a aparecer el avance real, ¿sí? ¿De dónde sale este avance real? Cuando se coge el cronograma de actividades, se le da avance a todas las actividades y al final el cronograma me muestra estos porcentajes. Estos porcentajes pues los voy colocando acá. ¿De acuerdo? Aquí tengo los costos reales. Estos costos reales pues salen de este registro de costos, de estos valores de ejecución real. ¿Listo? Y el valor ganado pues no es más que el porcentaje de avance real sobre el costo total del proyecto, ¿de acuerdo? Que en este caso son 16 millones. Y se va calculando. Y pues se formula en la medida que yo voy colocando aquí mis daticos, él va básicamente graficándolos, ¿sí? Va graficándolos. Igual, pues aquí básicamente tenemos algunos de los indicadores, no algunos, miren que están todos. Los indicadores de valor ganado, la variación del costo, estas son puras fórmulas, el CPI, el SB, la variación del cronograma y el CPI. Recuerden que lo que me está diciendo acá es que el CPI para este corte que fue el 15 de mayo es de 0,63, lo que me está diciendo es que estoy sobrecosteado, lo que le falta a esto para llegar a 1, que serían 27%, y eso corresponde en plata a 406.500 pesos que me gasté de más para el trabajo que avancé, ¿de acuerdo? Pero además también estoy atrasado, miren que el SPI es por debajo de 1, quiere decir que estoy atrasado al 3%, eso significa que dejé de hacer actividades que estaban planeadas por 20.000 pesos, ¿sí? Y que tengo que hacerlas, la plata la tengo, pero no las hice. ¿Listos? Y por aquí, fíjense que están todos los indicadores específicos de proyección, EAC, ETC, BAC, repasemos un poquito. Entonces, el EAC lo que me está diciendo, recuerden, es de acuerdo a cómo se está comportando el indicador de costo, me va a proyectar cuánto va a terminar costándome todo el proyecto, ¿sí? Este indicador está calculado con este último, por eso me está dando positivo. Miren que este proyecto está calculado a hacerse en 17.952.000, porque pues tuvo un control de cambios. A la fecha de corte que tenemos acá, que es el 3 de noviembre, lo que me está diciendo es que llevaba un CPI de 1.15, quiere decir que estoy ahorrando el 15%. Claro, si yo sigo ahorrando en lo que hace falta por ejecutar, pues el proyecto, acuérdense que le hace, calcula lo que va a costar todo el proyecto dependiendo del comportamiento de este indicador. Y entonces, obvio, si estoy ahorrando el 15%, pues ya no me va a valer 17, si sigo ahorrando me va a valer 14. ¿Mm?
Acuérdense que esto lo que me muestra es cuánto cuesta, de acuerdo con la misma tendencia, costaría el trabajo que hace falta por terminar si sigo con ese ahorro. Esto sería lo que me ahorraría en definitiva, 3.152.000. Y el TCPI es un indicador de proyección que me dice cuánto CPI debería yo hacer en lo que me resta por ejecutar sin que cambie, digamos, el banco, o sea, estos 17. Aquí me está mostrando cuando está por debajo de 1 significa que es positivo, es decir, yo puedo sobrecostearme en lo que queda del proyecto el 54% y voy a terminar con 17 millones. ¿Sí? Si estuviera por encima de 1 es malo y significa que lo que está por encima de 1 es lo que tengo que tratar de ahorrar para conseguir que el proyecto termine en esto, de ahorrar en las actividades que están pendientes, ¿no? Por ejecutar. El SB, pues aquí sí lo que me está diciendo es que estoy atrasado, específicamente lo que me está mostrando ese indicador, y estoy atrasado en que he dejado de hacer estas actividades por este valor que debieron haberse hecho en la fecha de corte. ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy sencillo, yo les decía cuando vimos en la clase de valor ganado, simplemente formular para que cuando yo coloque estos 3 datos, acuérdense que el PB lo puedo calcular desde el principio, desde que termino la planeación, pero yo voy colocando el avance real y el costo real, y eso me va calculando todos estos indicadores para toma de decisiones y pues me va graficando. Miremos ahora el tema de calidad. Entonces aquí tenemos pues la matriz de calidad. Miren que aquí tenemos los indicadores de calidad definidos, en este caso para este proyecto, por cada una de las fases. Tenemos levantamiento, aquí está la métrica, en este levantamiento tenemos 9 métricas. La métrica se va midiendo y se va colocando su indicador y pues se va graficando. En diseño definieron 2 métricas, en desarrollo 2 métricas, ¿de acuerdo? Y al final pues tenemos los resultados que son los que básicamente se van graficando, ¿sí? Aquí lo que muestran es como gráficas por cada uno de los, digamos, entregables, ¿sí? Fíjense que es muy sencillo. Es más, yo podría tener aquí una hoja donde tengo los resultados un poco más estructurados de la calidad, como por ejemplo esta, ¿sí? Esta es en detalle. Fíjense que está el entregable, está la métrica, ¿de acuerdo? Está el estado de la métrica, la medición de la métrica, ¿de acuerdo? Y así, básicamente, vamos llevando la medición en cada momento de corte. Si tenemos algo como esto, pues graficar va a ser muy sencillo. Vámonos a comunicaciones, primero me voy a ver aquí, y luego la gráfica. En comunicaciones, pues tenemos nuestra matriz de comunicaciones, como les explicaba hace un rato. Aquí, pues, básicamente lo que vamos también haciendo es seguimiento del avance, si se cumplió o no cumplió. Aquí lo que está mirando específicamente es si se cumplió o no se cumplió. Cumplimiento. Pero también podemos medir efectividad, que es donde les digo que tendríamos que tener más una encuesta, una evaluación, algo que nos diera ese tipo de información. Con este seguimiento, pues vengo acá y graficamos, ¿sí? Miren, aquí está graficado a 4 de noviembre y aquí está el mes de octubre, en donde me dicen las comunicaciones, en términos aquí hicieron reuniones, las planeadas, las ejecutadas y lo mismo acá. ¿Listo? Vámonos a recursos, ¿sí? Aquí está, perdón. Aquí está nuestra tabla de recursos. Esto pues obviamente es sacado, los valores son sacados de nuestro registro de costos, porque aquí lo hicieron por horas, de las horas que se han ejecutado. Entonces fíjense que aquí me está mostrando esto a corte de noviembre, donde me dice que el recurso Sandra tenía planificadas 214 horas y realmente hizo 157, y así por cada recurso. Aquí está agosto, a septiembre, a octubre y a noviembre, y pues fíjense que uno puede ir graficando, ¿sí? Graficando. Claro, aquí solamente estoy viendo cantidad de horas. Este sería chévere complementarlo con la efectividad o la calidad de las entregas, ¿no? Uno podría coger una gráfica de estas, esta es la de septiembre, donde me dice que Sandra hizo el 88% de las horas que estaban planeadas, pero lo que hay que ver si entregó su trabajo con esas 88 o va a seguir consumiendo lo que hace falta y lo que pasa es que está atrasado, ¿sí? Hay que hacer otro poquito de análisis acá, se pueden sacar otro tipo de gráficas. La de riesgos es muy chévere, ustedes en su matriz de riesgos también le hacen un seguimiento, en donde pueden ir mirando, acá está, empieza el seguimiento acá, miren, el estado pues del riesgo, aquí está activo, volvieron y le calcularon su severidad, ¿de acuerdo? Los saldos de las reservas, ¿sí? Si se impactó o no se impactó, o sea, si se materializó o no, y eso pues nos permite sacar una gráfica como la que tenemos acá, ¿sí? Esta gráfica se llama la gráfica de burbujas. Esta gráfica
básicamente de dónde parte. Hay muchas formas de hacerla, pero mi recomendación es que la hagan de la siguiente manera. Como pueden ver, en el eje Y tenemos el impacto en costo, y en el eje X tenemos la probabilidad. Probabilidad de impacto, eso se puede hacer en costo o en tiempo. En una de las dos, no en las dos porque no funcionaría, aquí la hicieron en costo. Entonces, ¿qué hacen? Una vez se ha hecho primero el seguimiento a través de la matriz, que es lo primero que hay que hacer, luego se resumen acá el número pues de riesgos. Fíjense que me está mostrando a septiembre, a octubre y a noviembre cómo estaba cada riesgo. Esto es un resumen. Por ejemplo, el riesgo 3 me está diciendo que siempre ha estado en amarillo, ¿sí? El riesgo 5 pasó de muy bajo, y la parte gris básicamente es que se cierra. Aquí lo que hace falta es un poquito de, digamos, de aclaración de los colores, porque aquí no está en realidad el tablero. Hasta ahora estamos sacando las gráficas para consolidarlas en un tablero, ¿sí? Todos estos, los grises es que se cerraron en su momento. Estos se cerraron acá, en septiembre se cerraron, y por lo tanto en octubre y en noviembre ya no están. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo que miran acá es como si estuvieran mirando su matriz de colores, de calor, cuando hacen la matriz de probabilidad de impacto para validar por ahí la severidad del riesgo. Entonces, digamos que generalmente si yo partiera de esto es como que aquí esta parte es verde, esta parte por aquí es amarilla y esta parte es roja. Entonces, lo que uno hace es que hace el seguimiento de los riesgos y luego los ubica según el color y su tamaño. El tamaño de la burbuja, lo que me está mostrando, como su nombre lo indica, es el impacto en costos. Entonces uno puede ver claramente que el riesgo que más me podría impactar si se llega a materializar es el riesgo 34 y el riesgo 33, ¿sí? Estos son de severidad muy alta, estos son muy altos, perdón. Los negros son los que se están cerrando, básicamente. Amarillos y naranjas, esto es medio y esto es como, bueno, bajo, es el amarillo, y verde es muy bajo, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando uno mira esto puede determinar qué tan riesgoso es el proyecto. Si yo tengo esta cantidad de riesgos y todos están hacia esta esquina en el rojo, pues puedo determinar que el proyecto es muy riesgoso, ¿sí? Esta gráfica es muy chévere, se la recomiendo hacerla para mostrar riesgos. Viene la parte de interesados, en donde también hacemos un seguimiento. Fíjense que está la matriz de interesados y está el seguimiento, en donde vamos mirando a una fecha específica cómo ha sido la participación y el estado del interesado, y basados en eso, pues podemos tener una gráfica de interesados, ¿sí? Que esta es una gráfica un poco más de prominencia. Recuerden que hace un rato decíamos, ojalá tuviéramos indicadores para poder, digamos, mirar en términos de números, pero se pueden hacer este tipo de gráficas. Este tipo de gráfica lo que muestra es quién es el interesado y en qué momento se encuentra. Entonces, fíjense que aquí me está mostrando en que este interesado, el líder 2 y el líder 3, pasó de apoyar a apoyar un poco más, ¿no? Es lo que está haciendo acá. Su apoyo se ha incrementado en este mes. Bueno, el por qué lo explicará el gerente de proyecto. Los demás siguen estando en su posición. Es una forma de mostrarlo, ¿sí? A través de la matriz de prominencia también se puede hacer. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos un poquito el tema de cambios, que tiene que ver con el área de integración. Entonces voy a volver un poquito acá. Estoy hablando de esta área acá, integración, donde tenemos el control de los cambios. Pues sería también interesante tener un indicador de cuántos cambios estamos teniendo, ¿cierto? Cuál fue el impacto generalmente en la triple restricción, para ir controlando que no nos vayan haciendo tantos cambios que afecten en realidad el proyecto, y que seguramente tengamos que decidir más bien cómo parar para mirar qué es lo que está pasando. ¿Listos? Y bueno, esta es como la configuración específica. Entonces, como pueden ver ahí, hice un barridito de todos los áreas de conocimiento, dándoles unas ideas de cómo pueden básicamente hacer el seguimiento, y desde el seguimiento, las matrices, pues sacar las gráficas, ¿sí? Ahora dice, bueno, pero ¿dónde está el tablero? En realidad este no es el tablero, es un detalle que lleva el gerente de proyecto para sacar el tablero. Voy a mostrarles algunos aquí que han hecho mis pupilos de la especialización, ¿sí? Pero esa manera de ejemplo, como les digo, ustedes pueden básicamente inventarse el que quieran. En este ejercicio de la especialización, generalmente yo pido un comparativo, es decir, cuando uno hace un informe de desempeño del proyecto, uno puede hacer un informe
obviamente, mes a mes, qué está pasando en el mes, o cada 15 días, o el corte que ustedes hayan determinado, pero en los tableros yo les sugiero mostrar como los cortes últimos para poder ver las diferencias y mostrar que en realidad sí se está trabajando. Es una recomendación, pero como les digo, esto depende mucho de lo que quiera el sponsor o los interesados que van a ver el tablero, ¿sí? Aquí hicimos un tablero de control comparativo, en donde estamos comparando, valga la redundancia, esto es septiembre, octubre, básicamente, esto se fue casi hasta noviembre. Bueno, primeras recomendaciones cuando son comparativos es que básicamente la gráfica debe ser la misma. En este caso escogieron barras, debe ser barras para el corte 1 y barras para el corte 2, porque entonces no se volvería comparativo. Y los colores se deben mantener, ¿sí? Como en este caso, ¿de acuerdo? Entonces aquí fácilmente uno puede ver que para este mes avanzaron en la ejecución, fíjense que aquí estábamos atrasados, aquí básicamente estamos de acuerdo a lo establecido y lo mismo aquí estamos atrasados y estamos de acuerdo a lo establecido. ¿Qué les recomiendo también para que esto sea interesante? No mostrar datos, sino información. Recuerden que los datos es un dato, valga la redundancia, sin un contexto y la información es comparar datos en un contexto. ¿A qué me refiero? Si yo muestro aquí solamente la rayita o la barrita amarilla, pues sí, me está diciendo que al 70 y ya, pero eso no me dice nada. Pero cuando yo le pongo, porque básicamente, perdón, la real y la verde, si llego al 67, listo, vamos al 67 y es un dato. Pero cuando yo le pongo otro dato al lado, que en este caso lo planificado, pues ya me da información y aquí la información me está diciendo, que me está dando es que está atrasada. Otras consideraciones a tener en cuenta es que para que esto funcione deben tener cuidado primero en escoger cuál es el indicador para empezarlo a medir. Dos, el nombre que básicamente le dan a la gráfica, por ejemplo acá esto aquí me está mostrando el área de integración y que aquí me está mostrando el avance, fíjense que son los grupos de procesos, o sea, de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Es importante y clave el nombre de la gráfica. Porque recuerden que el tablero me debe hablar por sí solo, no debería tener alguien que me lo explique, sino que más bien yo como el que lo estoy leyendo, lo analizo y pues le hago preguntas muy específicas al gerente, en este caso, o al que me tiene que responder. Entonces es clave que tengan específicamente los nombres. Ahora, un tablero de esto se supone que uno lo envía antes de la reunión. A la reunión uno va a explicar el tablero. En realidad uno lo que va a saber esto, miren, vamos atrasados, aquí ya nos pusimos al día, hicimos esto y para de contar. Lo otro que es importante es, como en este caso, que esté señalizado, que esté correctamente marcado, que estén identificadas las barras, que estén identificados, digamos que tengan la mayor cantidad de información posible, pero ojo, sin irse al extremo porque a veces tiene demasiada información y tampoco se puede leer. Aquí pues seguirían trabajando con barras, que es lo que les digo que no, porque entonces nos vuelve todo barras y ya no es tan atractivo. Pero miremos qué hicieron acá. Aquí mostraron el alcance. Fíjense que aquí ya me está mostrando en términos de cada una de las cuentas de control o de los entregables. Aquí estamos hablando de diseño, manual técnico y manual audiovisual. Y me están diciendo que el planeado es el naranja, en ejecución es el verde. Y además me está mostrando los requerimientos, o sea, me están mostrando el cumplimiento de entregables y requerimientos en avance. Entonces, fíjense que aquí me están diciendo que los diseños están al 100, estaban planeados a ser al 100 y que pues, obviamente todos los requerimientos están al 100. Sin embargo, si me voy a manual técnico, lo planeado era que estuviéramos al 66, la ejecución va al 66, pero los requerimientos van al 60, ¿sí? Y por acá, pues ya vemos en la siguiente corte, que es el corte 2, que es octubre, noviembre, pues vemos que hemos avanzado en material audiovisual, ¿sí? Y que aquí pues seguimos avanzando. Entonces, esto nos permite mostrarle al que está mirando estos tableros, pues que sí, que el proyecto está moviéndose. Nuestra curva S, ¿sí? Claramente identificada. Aquí quiero hacerles una aclaración, este no es el BAC, es el AC, el verde, en realidad se grafica AC, PB y EB, y fíjense que aquí está lo que estamos viendo en la clase. Si este es el AC, está por encima del EB, que es el amarillo, está saliendo más costoso, y PB y EB están juntos, quiere decir que vamos al día de las actividades de acuerdo a lo planificado. Tenemos aquí, miren, la ruta crítica, un análisis de la ruta crítica, ¿sí? Me muestra cuáles son las tareas críticas, ¿sí?
que me dice contenido, capítulo 1, y me está mostrando específicamente cuál es el atraso. En este caso el atraso es este pedacito, me dice que debería estar al 100% y está atrasada. Eso sugiere un impacto en la finalización del proyecto. Algo hicieron por acá y ya no tenemos atrasos. Esta es una forma de hacerlo, ahorita les muestro otra que también es súper chévere mirarla. Costos, nos están mostrando a nivel nuevamente de barras, ¿cierto? En términos de cuáles específicamente en agosto, cuál fue el EB y el AC, en términos de costo, sobre lo planeado, y la grisecita en realidad no es el back, bueno, sí, perdón, sí es el back. Esto es lo que me está mostrando acá, es que en agosto el proyecto iba a valer 104 millones, hicieron un control de cambios seguramente, en donde tuvieron que haber disminuido alcance y ya el proyecto empezó a costar solamente 66 millones de pesos. ¿Sí? Acá están los indicadores de variación, fíjense que tenemos el SB, el CB y el BAC. ¿Sí? Indicadores de desempeño CPI y SPI, estos también se pueden dibujar, por ejemplo, en un tacómetro. ¿Sí? Sería una buena idea. Indicadores de pronóstico, entonces aquí tenemos el TC, el EAC y el TCPI. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. Por ejemplo, miremos el TCPI. El TCPI a noviembre estaba 1, o sea, quiere decir que no teníamos algún tipo de sobrecosto, pero fíjense que cuando yo analizo cada uno de estos, esto debe ser integral. Aquí me dice que no había sobrecosto. Si yo miro aquí el CPI, me está diciendo que era 1,8, estábamos ahorrando. Bueno, es que aquí no es tan claro porque no es tan 1 acá, ¿sí? Ahí está un poquito elevado, 1,08. Quiere decir que yo estaba ahorrando el 8% del costo del proyecto a la fecha de corte. Sin embargo, acabo de encontrar un error para que ustedes tengan en cuenta, y es que aquí me está mostrando sobrecosto, entonces esta gráfica no está coincidiendo con este resultado. Eso es importante, que haya integralidad en las gráficas. Calidad, pues me está mostrando específicamente las métricas de calidad. Digamos que mi feedback aquí es que tienen muchísimas barras, ¿sí? En comunicaciones me está mostrando el número de actividades de comunicación, este seguimiento al plan de comunicaciones sobre el porcentaje de factibilidad. Bueno, aquí sí no entiendo mucho qué será porcentaje de factibilidad, por eso es importante que estén claramente marcados y establecidos los ejes o, digamos, el diagrama que se utilice para que sea claro. Este no es tan claro. Tenemos el diagrama de burbujas. Miren lo interesante acá, que aquí teníamos 3 riesgos claramente altos, y aquí en el segundo corte 2 de esos riesgos, que fueron estos 2, ahora ya no están cerrados, miren, cerrados. ¿Sí? Este gráfico de burbujas es bien, bien interesante. ¿Sí? Tenemos los recursos humanos, aquí nos está mostrando gestión de recursos humanos, pero no nos dicen, parece que son horas. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo, yo lo que haría aquí es horas ejecutadas. ¿Sí? Interesado me dice que importancia y gestión de los interesados, pero aquí hay una recomendación, por ejemplo, importancia es qué es 1, qué es 2, qué es 3, no es claro, ¿sí? No es claro en realidad. Y adquisiciones, pues aquí me dice que no tuvieron adquisiciones, es lo que me sugiere el blanco, que no hay nada, y aquí está pues básicamente mostrado el cumplimiento de las adquisiciones. Me dicen que han ejecutado el 25%, perdón, el 75%. ¿Sí? Pero que, de acuerdo a como entiendo la gráfica, debían haber ya ejecutado todas las adquisiciones, o sea que están atrasados en adquisiciones. Miremos otro, pues como para darles unas ideas, pero como les digo, ustedes pues claramente pueden ser muy ingeniosos, ¿sí? Este tiene su tablita, su portada, entonces vengo acá, voy a ir al tablero de control, que es lo que me interesa. Fíjense que este ya tiene otras grafiquitas más interesantes, ¿sí? Está chiquito porque pues tuvieron que imprimirlo, y para imprimirlo pues, ¿sí? Entonces miremos, tiene muchas cosas, o sea, también estos tableros con muchas cosas pueden ser un poco enredados, ¿sí? Aquí pues tenemos un corte que es el 30, este también es comparativo, el 30 de septiembre y el 30 de octubre, ¿sí? Que me está dando información importante. Aquí hay unas cosas interesantes, pero son, pues probablemente hay mucha información, como les digo, y es muy consolidada. Fíjense que me está diciendo que esto es a septiembre, y aquí ya me está mostrando que octubre. Me dice que el presupuesto ejecutado era de 45,6, aquí ya se ejecutó el 80, o sea que entre un mes y el otro se ejecutó el doble presupuesto casi.
que aquí llevan un cambio, aquí sigue siendo el mismo cambio, esto es acumulativo. Estos diagramas son interesantes, los diagramas de mallita, de red, ¿sí? No, de red no, esto es más como un diagrama de araña, ¿sí? O de radar, también le llaman. Este es chévere, aquí me está mostrando dónde están los interesados, ¿sí? ¿Qué le faltaría a este? Ah, bueno, aquí me está diciendo que esto es poder, esto es influencia, esto es como están ahora, ¿no? Chévere, porque van colocando cada uno de ellos y dice que este está en el 4, pero lo importante podría saber es que 4 es como que es influencia, ¿sí? Actividad de la ruta crítica, aquí me están haciendo un análisis de la ruta crítica en términos de actividades, aquí básicamente están como avances de los diseños, ¿cierto? La curva S, que siempre es importante. Esta es otra forma de mostrar el CPI y el SPI, ¿sí? Aquí está mostrando el índice de variación de costo, perdón. Entonces, ¿se acuerdan que el ideal es 0? Por eso tienen acá esta rayita, ¿de acuerdo? Y aquí me está mostrando los dos, el CB y el SB. El SB es el rojito, fíjense que está por debajo, quiere decir que estamos gastando más de lo que deberíamos gastar para lo ejecutado, y el CB también está por debajo de 0, está negativo, quiere decir que estamos atrasados. Y aquí está mostrando, digamos, el CPI y el SPI. Aquí cambia porque acuérdense que cuando hablamos de CPI y SPI, lo ideal es que sea 1. Está mostrando el comportamiento de ese indicador. La calidad, aquí nos están mostrando los indicadores de calidad, los indicadores llevados, digamos, a diferentes tipos de rango. Aquí van el 98%, que para este es aceptable, aquí está al 100, aquí está el 92, está en rojito porque no es aceptable, y así sucesivamente. Y aquí tenemos un tacómetro en donde nos está mostrando como el nivel de riesgo del proyecto. ¿Sí? Como les digo, pues en realidad ustedes pueden ser muy, muy creativos con este tema de los tableros. Son interesantes, pero hay que dejar que también esa creatividad sea en conjunto con los interesados y que ellos participen para que en realidad puedan ver específicamente, o más bien definir cosas que puedan entender. ¿Sí? Porque me ha pasado a mí que a veces hacemos todos estos tableros creativos y nadie los entiende, de pronto son muy pesados, de pronto no tienen la información que se requiere, etcétera, etcétera. Ok, y finalmente, digamos, esto era lo que quería contar de tableros, pues también quiero contarles de los informes, pues hay informes específicamente de seguimiento, y ya informes un poco más, como pudiera decirlo, con más eléctrica, como más estandarizados en términos de contenido. Este era un poco más a nivel gerencial, donde podemos tener informes de avance del proyecto, desempeño del proyecto. Tenemos diferentes. La buena práctica habla, por ejemplo, de informes de valor ganado, en donde solamente hablamos pues de valor ganado, de informes de lecciones aprendidas, en donde solamente hablamos de lecciones aprendidas, de informes de estado, en donde podemos tener el estado del proyecto, una fecha de corte, ustedes definen qué muestran en él, informes comparativos, como el que estamos viendo ahorita gráficamente, ¿sí? Hay diferentes. Les voy a mostrar este, es un informe de avance del proyecto. Esto es como lo hacemos en la especialización, obviamente bastante completo, para que desde ahí pues se pueda generar la información que se quiera. Pero un informe de estos es muy interesante para el equipo de trabajo, para el gerente de proyecto y su equipo de trabajo. Probablemente no, toda esta información no la pide el sponsor, pero sí se necesita tenerla en ese detalle para uno poder tener el control. Entonces miremos acá. Fíjense que aquí tenemos todas las áreas de conocimiento, tenemos integración, alcance, tiempos, calidad, costos, comunicaciones, recursos, riesgos, interesados, adquisiciones. También tenemos planes, ¿sí? Este incluso va acompañado con un video, unas evidencias y unas aprobaciones, ¿sí? Entonces miremos aquí cómo está representado. Por ejemplo, en integración, lo que, bueno, están las fechas de corte, obviamente. Este es el informe de avance número 4, me dice cuándo lo presento, de qué fecha de cortes estamos hablando. Aquí me está mostrando en términos de integración todos los cambios que tuvo el proyecto. Entonces aquí me sintetizan un poco lo que traía de las tablas anteriores en Excel, en donde tengo qué control de cambios o qué controles de cambios tuvo el proyecto durante estas fechas de corte, ¿sí? Me muestra la fecha de aprobación, la afectación. Fíjense que en tiempo fueron 10 días adicionales, la línea base liberada para tener el plan de configuración controlado, qué planes subsidiarios fueron actualizados, porque no necesariamente todos, en qué está este
este cambio, me dice que están ejecutándolos y pues me anexan o me mencionan cuál fue el documento donde está ese cambio aprobado. Luego vengo por alcance y me muestran todo el tema de validación del alcance. El del alcance, esto está en términos de entregables, ¿sí? Este entregable ya finalizó la fecha, este también, y estamos en el entregable en este momento de desarrollo, están ejecutándolo, y a nivel de ejecución me están mostrando básicamente cuáles son los requerimientos que se han cumplido. La fecha de corte está finalizado pero atrasado, finalizado atrasado y así sucesivamente. Observaciones, pendiente acta de entrega al sponsor programada para el día 8 de noviembre. ¿Listos? Aquí viene más de los requisitos que están haciendo en este momento, todos estos alcances. Luego viene una gráfica de seguimiento de entregables que, como les dije, pues la podemos sacar de las matrices que ya les mostré. Por aquí tenemos este, que quería mostrárselos, que es el análisis de la ruta crítica, que fue un ejemplo que hicimos en la clase de valor ganado. Entonces aquí lo que ellos están mostrando es a nivel de las fases que hacen parte de la ruta crítica, en donde se atrasaron. Fíjense que esta tiene un impacto de 17 días, esta tiene aquí un impacto de 35, esta tiene un impacto de 20 y esta tiene un impacto de 17. ¿Sí? Al final lo que nos está diciendo es que tenemos un impacto de 35 días, que es lo mayor, el mayor acá. ¿Sí? Y nos hace todo el análisis de cuándo terminaron, cuándo finalizaron. ¿Sí? Nos hablan de la causa del impacto, dice que se materializó el riesgo 34. Nos hablan del plan de acción, es importante que se debe hacer. ¿Sí? Nos hablan luego de la calidad, entramos a la calidad y es un resumen de las matrices que ya hemos visto en detalle, ¿sí? Básicamente con sus anexos. Hay una gráfica de calidad con su explicación, nos hablan de los indicadores de costo o de valor ganado que sacamos también de las tablas iniciales que les mostré, las causas del impacto, entonces aquí se materializaron riesgos negativos 28 y 34, nos analizan la curva de seguimiento, el plan de acción, cuánto cuesta, cuánto se va a demorar, ¿sí? En comunicaciones, lo mismo, fíjense, en recursos, con su explicación, en riesgos, ¿sí? Fíjense que son las mismas gráficas que estábamos viendo, solo que las traen aquí. Aquí hay un análisis de reservas también. Aquí tenemos plan de acción. En interesados nos cuenta qué pasó, la gráfica de interesados que les ha mostrado, aquí sesiones no hay. Bueno, esto es un tema ya aparte muy de unas sugerencias que les dimos en la sustentación, eso no hay. Y es como un ejemplo, ¿no? Mire, están las evidencias de todo enlazadas pues al repositorio del proyecto y en las aprobaciones, ¿sí? Obviamente como todo lo que les he mostrado, pues esto es muy completo, pero digamos que es parte de lo que enseñamos como buena práctica y ya pues cada uno de ustedes define en realidad qué necesita tener en informe de avance. A veces necesitan informes de avance de una hoja, de 2 hojas. Bueno, eso depende en realidad del proyecto y de la organización donde esté. Bueno, eso era básicamente lo que quería contarles. Espero que pues haya quedado claro. Y cualquier inquietud, pues básicamente uy, como que yo no les estaba compartiendo. Voy a volver a compartirles acá, porque parece ser que no les estaba compartiendo. Bueno, igual voy a repasarles por acá. Este es el informe que estábamos mostrando hace un momento, ¿sí? Igual es parte de los documentos que les anexé hoy en el archivo, ¿sí? Les estaba mostrando lo de cambio, lo de alcance, ¿sí? Lo de análisis de ruta crítica, que donde les está diciendo tenemos 17, 35 y 20, 35 es lo más alto, las métricas de calidad, la curva S, el plan de acción, las comunicaciones, los informes, la gráfica de riesgos, ¿sí? Aquí estoy haciendo un barrido porque creo que me di cuenta que no estaba compartiendo la pantalla, pero digamos que esto es un resumen de todo lo que ya dije. Igual les voy a mostrar acá, pues, los tableros que estábamos hablando hace un momento. Estos son los tableros, ¿sí? La gráfica de araña que les mencionaba, la curva S, la forma de validar los índices de variación, el CPI y el SPI. Aquí tienen otro, vamos a ver, ¿sí? Un poco más sencillo, ¿sí?
Lo que les decía de no tantas barras, ojalá, ¿sí? Y las gráficas de burbujas, para los riesgos que son interesantes e importantes, ¿sí? ¿Qué otra cosa les habíamos usado? Era eso nada más, básicamente. Ah, bueno, y este que creo que también se quedó, que este archivo se los envié, que es el archivo que consolida pues todos los costos, lo planeado versus lo ejecutado y las diferentes comparativos, lo de alcance, seguimiento de alcance, las matrices de alcance y las gráficas de alcance, calidad, el detalle de calidad y básicamente las gráficas de calidad. En realidad les muestro lo que ya les había comentado, es que me acabo de dar cuenta que creo que no estaba compartida la pantalla, aquí está comunicaciones y las gráficas de comunicación, riesgos, ¿sí? El seguimiento a riesgos, y la gráfica de riesgos, interesados, seguimiento de interesados y su gráfica de interesados, ¿sí? Que estos son los archivos que en detalle puede llevar el gerente para después armar los tableros de control. Bueno, cualquier inquietud, pues ya saben dónde escribirme. Igual si no han recibido sus archivos, pues me cuentan. Muchas gracias por su eh, disposición, por su disponibilidad y por tener el tiempo para escuchar este video. Los dejo, que tengan buena noche y cualquier cosa ya saben dónde contactarme. Bye, bye.